Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Garófalo. Los que no me conocen, yo soy el director de la carrera de diseño gráfico. Y bueno, hoy vamos a conversar con Ceci, que es la presidenta de la Asociación de Fileteadores de Argentina. Además, es docente y fundadora de La Fileteadora, un estudio, un taller, no sé cuál es el nombre correcto, dedicado 100% al filete porteño. Ella se dedica a esto desde hace más de 10 años y bueno, los dejo con ella, que es un placer escucharla y soy un admirador de sus trabajos. Adelante. Ahí Bueno, está. muchas gracias, Ariel. Sí, el espacio en el que me encuentro es la filetería, eh, que es mi taller, pero además tenemos un espacio de venta donde hay obra de más de 15 fileteadores que, bueno, que se exponen y a la vez se venden acá en nuestro local, acá en el corazón de San Telmo, a media cuadra del mercado. Y Bueno, a una cuadra de una sede de la Universidad Kennedy, del Colegio San Juan, claro, del Bolívar. claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias Ariel por la presentación, bienvenidos y bienvenidas. Eh, bueno, voy a hacer como una pequeña introducción a lo que es el fileteado porteño o filete porteño. El filete porteño es el arte pictórico tradicional de Argentina. Es porteño porque nace en la ciudad de Buenos Aires, allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Se empezó a decorar se empezaron a decorar los carros tirados a caballo que trasladaban mercadería por toda la ciudad. Les voy a compartir pantalla, así voy pasando algunas imágenes. Mm, Acá. Vos me decís, Ariel, si se ve. Dale, por ahora te estoy viendo a vos. Sí, ahí va. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí, Ahí está. Bueno, acá hay como un breve resumen de algunos hitos, por decirlo de alguna manera. Finales del siglo XX se usaban los carros como como herramienta de trabajo, ¿no? Y se empezaron a decorar. Este carro que ustedes ven acá es un carro que ya, eh, digamos, fue como en la última etapa de la ornamentación. Al principio eran decoraciones muy simples, diseños muy simples, y de ahí viene la palabra filete. O sea, de ahí viene el nombre de la técnica. Filete es una línea delgada que sirve para decorar. Propiamente dicho, el filete sería eso que enmarca las tres flores que ven arriba, ese trío de flores donde hay una tabla color claro. Bueno, eso que enmarca esas flores sería un filete. En los años 60 se prohíbe en la ciudad de Buenos Aires la atracción a sangre, es decir, se deja de usar el caballo como motor, por decirlo de alguna manera, y ahí el filete pasa a carros y camiones, perdón, a camiones y colectivos. En esta imagen vemos el comienzo del filete, esto que les decía que era más simple. Eh, Ahí vemos que tiene diseños muy simples, cada panel, el carro, la caja del carro está conformada por paneles y cada panel tiene un diseño sencillo y atrás vemos algo característico que es
son las iniciales del dueño del carro. Eso es algo que se va a seguir utilizando. Cuando se prohíbe la tracción a sangre, como les decía, el filete cambia de soporte, pasa a los camiones y pasa a los colectivos. En los colectivos se va a prohibir en el año 76, a partir de una ley que trataba es una ley sobre el parque automotor. Había como una necesidad de cambiar el parque automotor, de actualizarlo, de renovar, y dentro del marco de esa ley se reglamenta que estaba prohibido ornamentar el transporte público. Así que ahí empieza una especie de desaparición del filete, y esto provoca que los fileteadores empiecen a buscar otros rumbos laborales. Entonces, una de las cosas que sucede es que también vuelve a cambiar de soporte, y lo vamos a ver más en lo que es cartelería, en lo que es publicidad, y, y ya a finales de los 90, lo que sucede es que el plotter o la impresión en vinilo hace que todavía desaparezca más el trabajo, y ahí los fileteadores empiezan a abrir sus pero así como para tuvimos formar. la charla de pero los medios Sí, de la virtud ahí vemos camiones. Hasta este momento, el oficio, porque realmente es un arte oficio, era de transmisión oral, como lo sigue siendo hasta hoy en día, ¿no? No hay un estudio sistemático, no hay un lugar donde haya sistematización de este oficio, sino que se aprendía dentro de las carrocerías. Desde sus inicios, el filete fue hecho por fileteadores dentro de las carrocerías, y la forma de transmitirlo era de maestro a discípulo. Esos espacios eran espacios netamente masculinos. Entonces, hasta que sucede esto de que en los 90 abren los talleres los fileteadores para dar clase como una forma de salida laboral, y ahí recién entran las mujeres a aprender el oficio, es decir, a finales de los 90. Esta primera foto que mostraba, ese es un carro hecho por Ricardo Gómez. Ricardo Gómez fue uno de los primeros maestros. Es común, es una costumbre decirle maestros a los fileteadores, sobre todo porque el que ya tenía ese título de fileteador era quien después transmitía al discípulo. Entonces eso es una costumbre, hablar de maestro y hablar de discípulo. Ricardo Gómez fue uno de los primeros que empezó a dar clase, y en un momento se encontró con que todas las que asistían a su taller eran mujeres. Así que en el 2003 se inaugura por primera vez una muestra de mujeres fileteadoras, una muestra donde todas las expositoras eran fileteadoras. En el 2013 se organiza el primer encuentro de fileteadoras, y en el 2015 el filete es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta fue una declaratoria que fue posterior a la declaratoria de ciudad. Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, el filete es desde 2006. En este colectivo ven que, sobre todo
por cómo era el soporte, lo que vemos acá es que es un colectivo de los primeros que se empezaron a filetear y que el filete es muy sencillo. Este ya es un colectivo más actual o más cercano a nosotros en el tiempo. Y tenemos en este colectivo algunos de los elementos tradicionales del filete, como son las cintas, las escarapelas, las flores, la hoja de acanto, que es, ahora les voy a pasar una imagen de, de algunas de las inspiraciones del filete. Eh, lo que se ve en esa franja del medio, que son como líneas entrecruzadas, eso se llama llave y es muy común en los transportes en el colectivo. Es más, si observamos detenidamente el transporte de hoy en día, a pesar de que no tiene prácticamente filete, sino que han quedado algunas cositas, pero vamos a observar que todavía existen las banderas y todavía podemos encontrar las famosas llaves. Ahí tenemos otros detalles de colectivo. Muy común en el filete también es el hacer retratos de ídolos populares, bueno, en este caso de próceres. El filete siempre fue de carácter popular y nació y se hizo se desarrolló en la vía pública hasta que empieza el tema de la prohibición y a escasear el trabajo, y también lo vamos a encontrar en ese momento, se va a trasladar a lo que es la vida privada, a los objetos más cotidianos, al mate, al termo, a las sillas, eh, a todo objeto que tenga una superficie plana y que se pueda decorar. Esto es un cartel que pertenece a la Asociación de Fileteadores. Ariel les contaba que yo soy presidenta en este momento de la asociación. La asociación nace hacia el año 2012. El mes que viene vamos a realizar el 13º encuentro anual de fileteadores que lo organiza la asociación, que ahora les voy a contar por qué el mes que viene. Este cartel pertenece a uno de los maestros fileteadores, que era fileteador de carrocería, que se llama León Untroy. Como el filete comienza en el auge, digamos, cuando se da el auge de la inmigración europea, muchos de los fileteadores, de los primeros fileteadores, eran inmigrantes. Uno de ellos fue León Untroy, que era inmigrante polaco. Otro de los referentes es Carlos Carboni, que era inmigrante italiano. Los hermanos Arce, que aún tenemos como exponente a Martiniano, que está acá cerquita también de mi taller. Su hermano también era fileteador, Enrique. Esto es lo que les contaba de los objetos, ¿no? De los objetos hogareños. Acá tenemos una máquina de coser. Este también es uno de los cuadros de León Untroy, que es uno de los máximos exponentes del filete. León Untroy fue fileteador de carrocería, y después, cuando sucede esto que les contaba, de la escasez del trabajo, es uno de los primeros en vender su cartelería en la feria de San Telmo, en la Plaza Dorrego. Eso es una planta de acanto.
El acanto es el ornamento principal del filete. El filete tiene su inspiración en lo que son las molduras de los edificios, de la arquitectura, en lo que es la herrería también, de los edificios que se construían en esa época, ¿no? De fines del siglo XIX. Acá vemos algunos de los ejemplos de cómo esa hoja de acanto se estiliza, ¿no? Esa hoja de acanto es una hoja decorativa que la vamos a ver en un montón en en muchas expresiones artísticas, sobre todo en lo que es arte decorativo. Y en el filete, la característica que tiene es que esa hoja de acanto está formada a partir de los trazos que genera el pincel. A ver si puedo dejar de compartir. Te hago una consulta, ¿No? Ceci. Sí, El filete entonces llega acá por diferentes culturas de inmigrantes, ¿verdad? Que sí. Eh, en realidad, lo que sucede es que los inmigrantes traían la costumbre de decorar el transporte. Sí, hay muchos países donde se decora el transporte público. No solamente transporte público, sino los carros, las carretas. Hay muchas culturas donde eso sucede. Em, Muchos de los fileteadores que vinieron y que eran inmigrantes empezaron a ejercer esto, pero el desarrollo de la técnica se hace acá, acá se hace. ¿sí? Es como, empieza siendo algo muy sencillo y después se empieza a complejizar y se desarrolla completamente acá. Es decir, en otros lugares hay expresiones de decoración, pero son diferentes. O sea, como que lo que tiene el filete es que es identitario porque se forma a partir de la imagen o del paisaje urbano de la época. Y con las herramientas propias de acá. El pincel es un pincel que todavía hoy se sigue fabricando artesanalmente. Es un pincel de pelo largo, hecho de oreja de pelo de oreja de vaca. Ah, sí. Eh, y bueno, el que los fabrica hoy en día es el hijo del primer fabricante, que fue hecho a prueba y error y a demanda de los fileteadores. Es decir, ese pincel es un pincel que no se hace en otro lado, y la ornamentación, la hoja de acanto, que es la ornamentación principal, que vendría a ser, acá yo tengo una ¿Es un pincel de esos ahí a de mano? alumnos de acá. Esto sería la hoja de acanto, ¿no? Estilizada. Y está hecha a trazo de pincel. La característica del filete es ese, que no se rellena el dibujo, no es que se dibuja y se rellena, ¿sí? No se pinta adentro de no es que se delinea y adentro se pinta, sino que la forma del pincel va generando eh, esas ornamentaciones. Y esto es una tabla bueno, que acá lo hacen en clase los alumnos, que se llama tabla de elementos. Una especie de tabla de estas tenían en las carrocerías. Entonces, los dueños de los carros, primero, y los dueños de los camiones después, iban a la carrocería y pedían que la decoración tuviera estas flores, que tuviera dragones, que tuviera cintas, que fuera cargado, que no fuera tan cargado.
si querían alguna frase, algo muy típico del filete es, del fileteado de carros y de camiones, es Las frases. claro, que tuvieran frases y que las frases eran ingeniosas, eran graciosas. De hecho, eso fue creo que lo último que quedó en los camiones. A ver, alguien preguntó, perdón, vi una pregunta que apareció, pero me desapareció ahora. Sí, Agustina pregunta, ¿y cómo se logran las sombras? ¿Se realiza con el trazo del Ah, pincel, bueno, la hoja y después se sombrea? sí. Bueno, una de las características es esto que ven, el hecho de que sea volumétrico, ¿no? Por ejemplo, si vemos esa cinta ahí, esa bandera, vamos a ver que tiene como una especie de tridimensión. Bueno, eso se logra con luces y sombras, ¿no? Eh, Primero se dan lo que son los colores plenos o colores planos. En el caso de la bandera sería el celeste y el gris. Nosotros vamos a dar una base de gris a la bandera. ¿Por qué? Porque después la tenemos que iluminar. Y como el valor más alto es el blanco, si nosotros le ponemos gris, si le ponemos blanco a la bandera, ya no tenemos un valor más alto, entonces no la podemos iluminar. Primero los colores planos, después se dan las sombras, que acá van a ver, esto tiene sombra, acá tiene sombra, ¿sí? Entonces los lugares donde está sombreado es un lugar que pareciera que se hundiera, y los lugares que están iluminados es el lugar donde parece que sale como para adelante el elemento. Hay una especie de veladura que se usa en el filete, que es propia del filete, que se llama yapán. Con eso nosotros damos las sombras. El yapán es una especie de veladura que se usaba hace muchísimo tiempo, pero que con los materiales que empezaron a usar los fileteadores, en realidad surge de la mezcla de barniz con color. Es decir, el barniz transparente se le pone una tonalidad, puede ser, lo más común es que se le ponga un poco de rojo y un poco de negro, y entonces lo que hace es oscurecer el color de fondo, pero no taparlo, ¿sí? Ven que bueno, este es un barniz bastante rojo, no sé si se llega a ver ahí, pero se ve el color de fondo y no está tapado, sino que lo oscurece. De esa forma damos luces y sombras y de esa forma queda un elemento que es volumétrico y que tiene que ver con lo que se imitaba con lo que se intentaba imitar, que era volumétrico, tanto las molduras de los edificios como la herrería. Y los elementos que encontramos en el filete, como los dragones o diferentes criaturas medio imaginarias, mitad dragón, mitad pájaro, son todos elementos que los vamos encontrando en las molduras y en la herrería también. Así que eso es sorprendente porque muchas veces, o sea, a mí me ha pasado de ir caminando y decir, mira, es tal cual lo que yo vengo viendo que hacen o que hacían los maestros, y que no sabíamos de dónde los sacaban. Acá, por ejemplo, hay un dragón, que es un dragón muy típico del filete. Después cada fileteador va a encontrar su propio dragón y va a empezar a partir de este lenguaje del filete, va a encontrar su impronta, ¿no? Va a variar, pero si observamos, lo vamos a encontrar en diferentes
en diferentes edificios. Por ejemplo, en todo lo que es la fachada del Teatro Cervantes, bueno, en el Teatro Cervantes están tal cual este tipo de dragones. Hoy en día el filete está como creciendo muchísimo, hay mucha gente aprendiendo. Yo les contaba que ahora en septiembre se realiza el encuentro anual de fileteadores, que es un encuentro que se hace en septiembre todos los años, porque el 14 de septiembre es el día del fileteador. Es el día del fileteador porque en 1970, en la Galería Wildenstein, fue el lugar donde por primera vez se hace una muestra de filete dentro de un espacio de arte. ¿No? El filete siempre vivió en la calle, ¿no? Fue público. Y en el 70 se inaugura en una galería de arte una muestra de filete. Se podría decir que fue en ese momento lo que hoy llamaríamos una instalación, porque había costados de carro, puerta de camión, puerta de carro, como diferentes cosas, diferentes partes del transporte fileteadas y algunas tablas que habían sido hechas por los fileteadores. ¿Por qué se da esta muestra? Mucho de lo que conocemos de la historia del filete lo conocemos a través de un libro que se llama Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, que no sé si lo tengo por acá. Ahí me lo van a alcanzar. Acá tengo la producción. Gracias. Este es un libro que se publica en los 90, ¿sí? Por el Fondo Nacional de las Artes. Y sus autores, Esther Barugel y Nicolás Rubió, eran un matrimonio de artistas. Él falleció la semana pasada. Tenía 96 años, Nicolás. Él era pintor, artista plástico, y ella escultora. Ella argentina y él español, catalán. Y estaban viviendo en Europa y vienen a vivir a la Argentina más o menos para el año 48. Cuando vienen a vivir acá, comienzan a ver los carros fileteados. Y entonces les llama mucho la atención esto porque veían que esos carros eran obras de arte circulando. Ellos con su visión de artistas o con su forma, ¿no? de apreciar lo que era una obra de arte o de por ahí criticar una obra de arte, empiezan a ver que esos carros tenían resuelto en pocos trazos un montón de cosas. Veían que quienes realizaban esas decoraciones tenían conocimientos plásticos. Y les llama la atención esto y empiezan a registrar fotográficamente todo lo que encontraban. Y se empezaron a interesar tanto que quisieron ver dónde, o sea, quisieron encontrar a quienes lo hacían. Y resulta que la gente no sabía dónde se hacía. Era tan común ver los carros fileteados, o sea, en los mercados, afuera de los mercados, estaban todos los carros, porque la forma de distribución en ese momento era desde los mercados centrales, iba al carrero a buscar la mercadería, y de ahí
cargaban y transportaban después por toda la ciudad. Entonces se encontraron con que nadie sabía, o sea, era tan cotidiano, que a nadie le llamaba la atención. Entonces, ellos empezaron a hacer esa investigación y empiezan a encontrar de a poco a los fileteadores que trabajaban en las carrocerías. Pero el fileteador que trabajaba en la carrocería era un obrero, era un trabajador que no se consideraba artista. Entonces, cuando ellos iban a visitarlos, decían, pero estos tipos se creen, porque ellos querían que les pintaran. Decían, nosotros queremos hacer una muestra. Ellos empezaron a tener esa idea de querer hacer una muestra de filete y a ellos les resultaba irrisorio porque era su trabajo de todos los días. Pero bueno, hasta que empezaron a generar vínculo, porque empezaron a visitar asiduamente a los fileteadores, y todo eso, desde el año 48, el registro fotográfico más el vínculo que empiezan a tener cada vez más con los fileteadores y hacerse amigos de los fileteadores, llegan logran realizar esa muestra tan ansiada por ellos, y gracias a ellos nos llega la historia de León Untroy, de Carlos Carboni, de Enrique Arce, hermano de Martiniano, de Ricardo Gómez, de todos estos fileteadores que son un poco lo que le llamamos la vieja escuela, ¿no?, del filete. Y ese libro es muy rico tanto por lo que tenemos en fotos, y no solo por eso, sino porque además tiene una narración, te cuenta toda esa historia, toda esa aventura de cómo ellos llegaron, vieron prestaron atención a lo que es el filete y comenzaron esa travesía de decir, bueno, vamos a hacer una muestra, y un poco generaron un contenido que por ahí no sé si hubiera llegado hasta nosotros. Tal vez sí, pero no sabemos. Cuestión que muchas historias las conocemos a través de ellos. Ellos estuvieron, de hecho, Nicolás estuvo muy cercano a la asociación. Esa muestra que ellos hacen en el 70 es una muestra de todo esto que ellos les fueron pidiendo a los fileteadores que pintaran, y a la vez de muchas partes de carros y de camiones que los fileteadores les regalaban a ellos cuando ellos iban a visitarlos. Porque por ahí estaban repintando alguna tabla, o por ahí estaban cambiando alguna tabla, porque si habían chocado o se había rayado, por ahí sacaban una tabla y ponían otra, y esa tabla la dejaban ahí tirada, y entonces, si ellos iban, se las regalaban. Bueno, acá estoy leyendo una preguntita más que dice, ¿cuándo se paró la idea de implementar el filete en cartelería y decoración para interiores? Bueno, en parte sucede cuando se prohíbe el filete en los colectivos. El trabajo más grande del filete estaba en los colectivos. Todavía hoy en día hay fileteadores en las empresas de colectivos. En los colectivos y en las carrocerías. Cuando en el 76 se prohíbe la decoración de colectivos, los fileteadores empiezan de alguna manera a hacer cartelería, a hacer lo que se llama filete de caballete, hacer cuadritos, básicamente. Y después esa idea ya lleva a, bueno, hagamos el mate, ¿no? Este es un mate fileteado, que me lo pidieron de la Embajada de Francia y yo me quedé uno.
Y, y hoy en día es como muy común que se intente, o sea, como que se pida la intervención de cualquier objeto, porque es tradicional, entonces es una estética completamente identitaria. El turismo la valora un montón porque el filete es como el hermano pictórico del tango. Entonces, todo turista que viene por el tango, que hay muchísimo, creo que en toda Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires, eh, conoce, conoce el filete y se quiere llevar su fileteado para la milonga de su país o para el lugar donde da clases de tango en su lugar. Ceci, una consulta. Sí, Dos preguntas en realidad. Una, dime. si sabes por qué se prohíbe el filete en los colectivos, cuál fue el motivo. Y la segunda es si en el resto del país, en otras provincias, no se dio este fenómeno o se dio algún fenómeno parecido a lo que es el filete. O, Bien. por qué se dio acá y no en otros lados, En ¿no? la, sí, eh, donde se prohíbe por una ley que en realidad no tenía nada que ver con el tema de la ornamentación. Era una ley para renovación del parque automotor, o sea, para sacar del parque automotor lo que estaba obsoleto, Mm. ¿no? Cuando se reglamenta la ley, que ya se reglamenta, digamos, en el gobierno de facto, se reglamenta y se pone un apartado donde dice específicamente que está prohibida la decoración, este, y especifica que está prohibida la ornamentación con banderas, con símbolos patrios. Y aclara que solamente se va a permitir símbolo, o sea, la bandera en los transportes que atraviesan la frontera, los transportes de carga internacionales. Eh, la, la fundamentación es que porque tiene una carga visual que no permite la identificación del colectivo, o sea, como que molestaba a la vista. El colectivo estaba tan cargado que no sabíamos si venía el 109 o el 143, no sé, es irrisorio. O sea, yo creo que tiene que ver más con lo simbólico eh, que otra cosa, digamos, como se previó el carnaval también, ¿no? Eh, tiene que ver con que eran expresiones populares, que además eh, expresiones identitarias, ¿no? Eh, y como creo, esto es una apreciación mía, como es, eh, digamos, como que se busca eh, estandarizar, ¿no? En esa época, como empezar a implementar en las políticas neoliberales una estandarización del individuo y todo lo que tenga que ver con una expresión identitaria se trata de borrar. Yo creo que tiene que ver con eso. Dice que loco como algo que para algunos es algo cotidiano y de trabajo diario, llama la atención y se convierte en una corriente artística. Me hace pensar en un montón de trabajos de, por ejemplo, artesanos que realizan sus productos para uso cotidiano, como en el norte de Argentina, todos sus productos artesanales también tienen cierta estética característica, como la cultura de cada lugar puede adquirir su estética particular y convertirse en un estilo. No sé si, sí, como creo que tiene que ver con eso, con también, ¿no?
con algo que se identifica con la alegría, porque el filete es muy alegre. O sea, la persona, yo lo vivo cotidianamente acá en el taller y es increíble la alegría que provoca en quien recibe su fileteado, su cartel fileteado, su objeto fileteado. Yo creo que tiene que ver porque siempre está relacionado con la personalización, porque, como les contaba, el fileteador trabajaba en una carrocería y ese fileteado, ese camión fileteado, ese carro fileteado estaba hecho a demanda del dueño de ese carro o de ese camión, ¿no? Entonces, era como lo que sería hoy en día el tuneado. Lo que decimos, sí, el tunear, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, hoy en día es también hecho a demanda de quien lo pide, porque el cliente elige la gama de colores, si quiere que esté muy cargado, si quiere que esté más simple, eh, que, que tenga la característica o que enchulado, dicen ahí, tal cual. Si quieren algunas frases, si quieren bandera o no, digamos, todo, nosotros tenemos un listado de de todos los elementos y la gente, el cliente pide qué elementos quiere o no. O sea, sigue siendo a Se demanda mantiene. hoy, ¿no? Sigue Hoy siendo sigue siendo a demanda. Entonces, calculo que eso también hace que provoque la alegría de la gente, ¿no? Uno ve plasmado ahí eh, lo que pidió, digamos, la interpretación del fileteador, ¿no? De lo que pidió. está bueno. Pero ve su nombre, o el nombre de su hijo, o el nombre de alguien querido a quien le va a regalar, o lo que haya pedido. Si es un carterito para la puerta del baño, también va a estar con la impronta de lo que pidió, el color, la ornamentación. Sigue siendo algo popular porque yo creo que es, no sé si la única, pero de las pocas piezas de arte que cualquier individuo, digamos, puede encargar, ¿no? Porque unos no pueden cargar un cuadro, pero digo, pueden cargar es accesible, digo, uno puede encargar un cuadrito y es accesible y es popular, eso es lo que tiene de bueno. Y este matrimonio que vos decís con el tango, ¿no? Porque me dijiste, el tango, digo, tan melanco y esto es tan alegre, ¿se da porque son corrientes que explotan en una misma época y se asocian o por el firulete, por la gracia? ¿Por qué crees vos que se da ese matrimonio? Y me parece que es por la época en que se desarrollan, porque nacen como en la misma época. Eh, Hay uno de los maestros fileteadores que nombraba hoy al principio, Ricardo Gómez. Nosotros tenemos una frase de él que quedó como grabada en el inconsciente colectivo de los fileteadores, porque Discépolo decía que el tango es eh, es un sentimiento triste que Que se se va. baila, ¿no? Sí. No sé si es así literal, pero ese sería el concepto. Y Ricardo Gómez decía, si el tango es un sentimiento triste que se baila, el filete es un pensamiento alegre que se pinta. Ah, Eh, y realmente es así, yo como que lo vivo cotidianamente a esto, porque aun cuando empezamos a pintar, que hacemos lo que nosotros decimos nuestros palotes, nuestros primeros palotes, porque la verdad que lo que requiere, uno puede tener el conocimiento técnico muy rápidamente, lo que no puede es manejar el pincel rápidamente, porque eso lleva muchas horas, es un entrenamiento. O sea, lo que le termina de dar belleza
al filete es la gestualidad del pincel. Y lo que más bello lo hace es que el pincel no esté sufriendo, básicamente, porque como es difícil de manejar, sobre todo quien lo mira, ¿no? Ya con ojos nosotros que miramos con ojos de fileteadores ya sabemos si es alguien que recién empezó, si es alguien que pinta hace mucho. Entonces, eso es lo que por ahí es lo más difícil, incorporar o asimilar la herramienta, ¿no? El poder usar la herramienta con fluidez. Pero más allá de eso, aún cuando hacemos nuestros primeros filetes, a la gente le gusta. Entonces, yo siempre les digo a los chicos y a las chicas que vienen a aprender, mira, vos esto lo vas a ver horrible, pero vas a ver que vas a ir a tu casa o lo vas a mostrar a tus amigos, lo vas a mostrar a tu familia y a la gente le va a gustar, le va a gustar. O sea, es algo que gusta desde el primer momento que lo haces. Así que tiene como esa mística de que realmente, o sea, es algo que produce alegría y que gusta más allá de de su forma de ejecutarse, de su mayor realización o no en cuanto a la ejecución. ¿Y vos tenés una escuela de filete? Acá en nuestro taller, todos los viernes damos clases hay un No sé. fileteador que se llama José Espinosa, que para nosotros, digamos, es como el maestro de la nueva escuela, podríamos decir, que es discípulo de León Untroy, o lo conoció a León, y, y es uno de los maestros de la actualidad, ¿no? Tiene unos 25 años de fileteador, ya no nace como fileteador de carro, ¿no? De hecho, él siempre cuenta que Ricardo Gómez le decía, usted es bueno, Espinosa, pero le falta carro. Así que él está acá todos los viernes y da clases acá. Y para nosotros digamos, esa instancia de escuela tiene como objetivo la formación de nuevos y nuevas fileteadoras. Eh, es decir, lo tomamos como una escuela de oficios, donde el que quiera puede aprender a su tiempo, porque bueno, porque cada uno aprende a su tiempo, porque el que puede venir y pintar solamente el día que viene a clase le va a llevar un tiempo, y el que puede venir y pintar acá y después practicar en su casa le va a llevar otro tiempo. O sea, siempre es el tiempo que le dedicamos, ¿no? Y hay una tradición de alumno a maestro, de que, digo, porque vos siempre mencionás, es alumno o es mi maestro o es el maestro de. Hay una Sí, tradición como diciendo, uno tiene un maestro y no tiene otro maestro, es fiel a ese maestro, ¿es así? sí, sí, es así, es Ah, así. Si bien hoy en día no aprendés con un solo maestro, pero sí como que nosotros ya conocemos quiénes son los maestros, y quienes nos dedicamos a esto tenemos un maestro con el que empezamos, ¿no? Entonces, como, como que ese es nuestro maestro, ¿sí? Eh, pero no nos quedamos. Hoy en día no es como que aprendes solamente con un maestro, pero sí pero hay un entre ellos. sentimiento ahí. Pero mira, vos tenés que mejorar letra, te vas a ir con Adrián. Y te mandan, anda a mejorar letra con Adrián. Y Adrián es Adrián Clara, que hace 20 años que tiene su puesto en el Plaza Dorrego, y que también lo conoció León. O sea, es un maestro joven, pero es el que nos ayuda a todos con las letras. Ah, mirá vos. Porque además el oficio de fileteador requiere de algunas habilidades diferentes, porque
tenés que saber un poco de todo. O sea, saber teoría del color, saber hacer letras, que no es fácil, digamos, es como de alguna manera tener incorporado el oficio de letrista. Eh, tenés que hacer algún retrato, saber hacer retrato, rebuscártela un poco en todo sin ser un súper especialista en todo, ¿no? Pero sí, cada vez te vas especializando más. Bueno, bien, bien argentino es en ese sentido, entonces. Sí, en la ciudad de San Juan habrá fileteadores. Te podría averiguar. En Mendoza seguro que sí, porque el vice de la asociación es mendocino. Así que podría preguntarle a él. En este momento no se me viene nadie a la cabeza de San Juan, pero he visto hace poco alguien que sí hace filete en San Juan, en las redes. Eso sí estoy segura. Porque dije, mira, en San Juan, alguien que hace feria. Pero no tengo presente el nombre. Después hay fileteadores en Chaco, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur, afuera. Tenemos fileteadores, exportamos también fileteadores. Hay muchos fileteadores en España que se han ido, ¿no?, a vivir allá. Hay un fileteador que viene siempre, de hecho está viniendo ahora para el encuentro, que este año vamos a tener el encuentro en la Usina del Arte, por primera vez. ¿Ese encuentro es solo de fileteadores o hay una exposición, se puede Sí, visitar? ¿Cómo el es eso? encuentro lo llamamos encuentro porque hacemos una serie de seminarios, de charlas, y nos encontramos, valga la redundancia, entre nosotros, que por ahí no nos vemos en todo el año, pero a la vez tiene una exposición. O sea, todos los fileteadores, estando asociados o no, pueden participar de esa muestra presentando una obra. Y este año somos más de 130 ¿Eso expositores. cuándo es? ¿Me repetís? Se inaugura el 14 de septiembre Sí. y este año va a ser en la Usina del Arte. ¿Todos los días? ¿Cómo es? La muestra se inaugura Sí. el 14, que es el Día del Fileteador, y va a estar al público hasta fines de octubre. ¿En algún No horario tengo la fecha especial, sabes? exacta todavía, pero Ah, ¿cómo? ¿en algún horario en especial? ¿Todos los días? ¿Tenés esa información? Todavía no. No, todavía no, pero te la puedo pasar apenas lo tengo, pues estamos Ah, cerrando dale. todas esas cosas. Yo se las paso también Este, a todos los alumnos. Sí, y otra cosa importante que se me fue pasando cuando les contaba de Nicolás Rubio y Esther Barugel, el matrimonio que hizo el libro, cuando ellos logran hacer esa muestra, después toda esa colección la donan al Museo de Buenos Aires. Más de 200 obras de diferentes fileteadores, y hoy en día en el Museo de Buenos Aires, en el BAM, en la sala Querubines, hay una muestra de fileteado que se llama Del carro al cuadro, y están expuestas algunas de estas obras tradicionales Sí. de los maestros, y, eh, y de mujeres de la Asociación de Fileteadores, porque la propuesta fue abarcar desde los inicios y linkear con la actualidad. Entonces, hay un recorrido de maestros y cierra con las obras de mujeres fileteadoras. Que está muy lindo, se los recomiendo. Eso es en Defensa
Al 200, donde está el Museo de Buenos Aires, sala Querubines. Está bueno. Y a ver, si lo buscan en el BAM, van a encontrar. Está abierto todos los días, menos el martes. Y el horario, creo que es hasta las 19. De 11. La dirección exacta es Defensa 223. Y está abierto a partir de las 11 hasta las 20. Ah, bueno. Te hago una consulta. Hoy día el fileteador entonces siempre trabaja por encargo, no es que se pone a pintar y después como si fuese un cuadro y porque sí y lo vende. Siempre es por encargo o no, necesariamente. Hay de todo. La mayor cantidad de cosas se hacen por encargo, pero también se hace, por ejemplo, los que hacen feria, hay muchos fileteadores en la feria de San Telmo. Hacen la cartelería que más se vende. No sé, baño, cocina, son los ganadores de todo. Pipi Room, que es típico del filete, el Pipi Room, que les encanta a todos. Ellos, quienes hacen feria, digamos, hacen una producción que después la venden. No, pero está interesante. Eh, Siempre orientado a la comunicación, a la cartelería, ¿no? No es que hay no es nunca una ilustración, digo, de, eh, siempre está orientado, está muy ligado a la tipografía, a la letra, siempre. Es sí, un está muy cartel, ligado ¿no? a la letra. Sí. Después Aunque tenés, los colectivos no, los colectivos eran la pura ornamentación. claro, claro. Se hacía la letra del colectivo a pincel Sí, sí, también, me acuerdo yo, el número, todo. la gótica, Sí. que también se usaba la herramienta, la misma herramienta del pincel. El pincel es Carnevale, la marca, que es el apellido de quien lo fabrica, ¿no? Ajá. Carnevale. Eh, y la gótica del colectivo, los fileteadores le decían la esgrótica, porque en realidad era una deformación de la gótica. La gótica se hace con pluma, ¿no? En caligrafía eh, se estudia el ductus, ¿no? Que es como el movimiento mecánico con el cual se van haciendo los trazos y a partir de esos trazos se forma la letra. Que podemos tener la formación de una letra a 45 grados, o sea, la pluma siempre va a 45 grados y esos trazos van formando las distintas letras. Eso los fileteadores lo empezaron a hacer con el pincel. O sea, el pincel, yo hago letra, por ejemplo, que mantengo el pincel a 45 grados siempre. Encima soy zurda, así que hago todo de atrás para adelante y de Uh, abajo para arriba, o sea, porque hago todos los trazos al revés. Eh, y por eso era como una deformación de la gótica, entonces le decían la esgróstica. Pero sí, y es hermoso ver cómo se pintan las letras de los colectivos, porque tienen un nivel de detalle, de ornamentación, esas letras impresionantes. Y que hace todo, apenas marcan, o sea, apenas dibujan un poco la letra y después van con el pincel y, y bueno, es hermoso. Hay obra también. Hoy en día también se hace obra fileteada. Eh, También hay fileteadores que no son tradicionales, que utilizan los elementos del filete, pero para producir obra pictórica, ah, más de, más de caballete. Eh,
El asador, la entrada. Claro, sí, se usa mucho en lo que es señalética, los lugares de la casa, las frases graciosas, que Borges habla de los costados sentenciosos de los carros, pero por eso mismo, por la tradición del refrán que tenían los carros. Los costados, porque en los costados los carros tenían unas maderas recortadas, como caladas, en las que podía haber frases. Sencillito pero mío, no seré doctor pero tengo 2 chapas, y ese tipo de cosas. Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Y bueno, frases del acervo popular. Sí, qué bueno. Tiene algo de pícaro y divertido, claro, sí, sí. Bueno, acá te preguntan cómo fue empezar y dedicarte 100% a esto, ¿no? Bueno, vos contabas al principio que yo tengo formación docente. Yo soy profesora de lengua y literatura y durante muchos años ejercí la docencia en escuelas medias. Y bueno, la docencia es un trabajo bastante estresante. Quienes, quienes se dediquen a la docencia sabrán que es así. Es un trabajo en el que nunca cortamos, digamos, siempre estamos pensando, yo como profe de literatura leía un libro y pensaba, a ver, esto, no sé, en las vacaciones buscaba algo para leer, pero a la vez buscaba algo para leer que después pudiera abordar en el aula, o sea, nunca cortamos. Bueno, entonces, en un estresazo que tuve, eh, empecé a tomar taller de filete, pero por casualidad, porque el filete como siempre me llamó la atención. La verdad es que no le tenía puesto el nombre, era lo que veían los colectivos cuando era chica. em, y por casualidad vi un cartel. Yo me mudé en La Boca, eh, y donde iba a pagar el alquiler había un cartel en una casa que decía clases de fileteado porteño. Y eso se podía aprender y me llamó la atención. Entonces, como algo terapéutico, dije, bueno, voy a hacer algo artístico que no, o sea, que sea algo que no tenga que ver con lo que yo hago día a día. Y bueno, ahí me enganché. Lo que más me gustó cuando empecé fue el ambiente de taller de pintura. Y ahí empecé a tomar clases. Y medio como que muy rápidamente se fue tornando en algo como cada vez más serio, más como que quería aprender y cada vez más, hasta que, bueno, hasta que di con la Asociación de Fileteadores, conocí al que fue su presidente durante mucho tiempo y comencé a aprender con él. Y en un momento eh, me di cuenta que podía vivir, o sea, que era un oficio que daba mucho trabajo, que tiene mucha salida laboral. Y entonces dije, bueno, estaba en crisis vocacional, pero a la vez no lo viví como tan, o sea, no lo viví traumático, pero sí fue algo que realmente se dio muy rápidamente. La verdad es que si lo hubiera pensado, creo que eh, lo hubiera pensado hacía un tiempo atrás, no lo hubiera creído. Eh, y bueno, se fue como dando todo bastante rápido. Eh, y es una característica que sigue teniendo el filete, que
sigue, o sea, todos los fileteadores que conozco, todos están con muchísimo trabajo. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y hay alguna pieza, algo que te gustaría que vos digas, quiero que me llamen para filetear tal cosa? ¿Hay algún anhelo? ¿Hay algún como que A mí tenés? me gustaría filetear, ¿Cómo? me encantaría. Me gustaría filetear un carro, Ah, o sea, la manera tradicional. Porque el carro no lleva cualquier cosa en cualquier lado, tiene su diseño, o sea, lo que van los costados, cómo van las ruedas, cómo va el pescante, cómo va el piso. Entonces, si en algún momento me dijeran, mira, tengo tal carro para filetear, aprovecharía para aprender eh, qué cosa va en cada lugar, y bueno, y darme el gusto de poder pintar el origen o por lo menos volver a lo que es tener la experiencia de pintar algo tradicional, donde nació, digamos. Porque hoy en día, no sé si se llega a ver todo eso que hay ahí, pero las plaquitas fileteadas, vieron que tienen como un marquito. Bueno, ese marquito viene del carro. En realidad el marco era esas tablitas imitan lo que era un panel de carro. La caja del carro estaba compuesta por paneles. Y el diseño tradicional era, en general, cada costado tenía 3 paneles. La forma de pintar esos paneles era hacer uno de ellos un diseño asimétrico. ¿Sí? Se armaba una plantilla que nosotros la seguimos usando, que se llama espúlvero, que se hace el dibujo y se pincha, ¿sí? Todo el borde de lo que es el dibujo, con un punzón, y eso después se pone en el lugar, en la superficie que vamos a pintar, y con una muñeca, que es una especie de bolsita de algodón con talco, con tiza molida, se va pasando, se va dando golpecitos, y entonces pasa por esos agujeritos todo el dibujo, y queda transferido. Entonces, ¿se entiende lo que más o más menos. o menos? Yo hago el dibujo completo, imagínense todo el diseño, ¿no? Del Lo haces marquito con dónde? todo ¿En lo un que va. papel? ¿En un papel lo En un haces? papel, lo hago en un papel. Ese dibujo, todas las líneas, las pincho, voy pinchando cada 2 milímetros todas esas líneas. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Si yo tengo este dibujo, ¿sí? El dibujo, ¿no? Todo lo que es la letra no, lo que serían flores y todo esto, ¿no? Yo voy pinchando todo lo que es el dibujo, ¿sí? En un papel. Entonces, después ese papel lo apoyo en la superficie que voy a utilizar, lo dejo apoyado y le voy pasando esa bolsita con talco, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tenía en el dibujo me va a quedar como punteadito, como el dibujo punteadito, que es por donde voy a tener que pasar el pincel, Ah, ¿sí? No sé si tengo, a ver, espérenme un segundo que acá tengo.
Este es un espúlvero, que se llega a ver ahí. Sí, Es un papel que está dibujado, ¿sí? sí. Y por ahí no lo van a notar, pero tiene como pequeños agujeritos. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, y este, acá está pintado. O sea, primero se dibuja el papel, ¿sí? Se pincha ese papel. Lo apoyo, le paso esa especie de bolsita, lo voy con pequeños golpecitos. Esa tiza va a pasar y me va a dejar dibujado en la tabla. En este caso, esto estaría en azul liso, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hago? Le transfiero el dibujo y después lo pinto. Por supuesto que después lleva todos los pasos habidos y por haber. Pero ¿por qué lo hacían de esta manera? Porque en los carros había 3 paneles. Entonces, yo de un lado pongo un panel, ¿no? Y después con este mismo espúlvero voy del otro lado y pongo el otro, un espejo, Ah, ¿sí? Entonces quedaba de 2 diseños asimétricos en los costados, quedaba un diseño simétrico. Eso sí, a ver. Yo voy acá. En el primero creo que estaba. Ven, ahí tenemos dos paneles, esto como les decía, en espejo, y en el medio algo que era muy común, que era como una especie de teatrino con las iniciales del dueño del carro. Pero eran 3 paneles, en este caso tiene 2 paneles más a los costados, pero forman diferentes diseños, forman un diseño simétrico. Y lo hacían de esta manera, transfiriendo los dibujos con espúlvero. mirá qué bueno. Se llega a ver ahí, ¿no? La parte de atrás del carro. Sí, Y después, bueno, el uso de maderas recortadas y eso, pero todo viene de ahí, de los paneles de carro, ese marco, todos los cuadritos que hoy en día vemos con un marco fileteado es porque viene del soporte tradicional de panel. Bueno, ahí dejé de compartir, ¿no? sí. Bueno, ahí está la decana en la charla. Dice, súper interesante. Gracias por la charla, María Bueno, José Nachi. bueno, muchas gracias. Bueno, Ceci, la Bueno, no verdad sé si que tienen- súper, súper interesante. No sé si vos nos querés contar algo más, si alguien tiene una pregunta más que hacer. Así, bueno, yo creo que todos se yo van. quería, quería agradecer el interés que tuvieron. eh, eh, bueno, Ariel, hiciste la propuesta y me pareció muy interesante porque en realidad, más allá de que quienes están acá no van a ser fileteadores ni No sabés, ¿eh? fileteadoras, pero sí no sabemos, por ahí No sí, sabés. hoy los convenzo. Yo estoy Hoy viendo los planto ahí viernes a una ver si me semillita. puedo ir para allá, ¿eh? Pero es importante conocer, ¿no?
digamos, esta expresión nuestra y que además está muy vinculada con el diseño. Nosotros tenemos algunos colegas que son diseñadores y que se dedican a pasar, o de alguna manera, porque hay algunos que hacen filete digital directamente. Hay otros que hacen como una especie de técnica mixta, que bocetan y después a partir del boceto digitalizan y empiezan a pintar en digital. Y es importante conocer la técnica, o por lo menos tener la base de cómo se ejecuta la técnica para, para no hacer un como sí, sino poder llevarla adelante teniendo conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Me parece que es importante, más allá del uso, digamos, dentro del oficio o dentro de la carrera que ustedes están estudiando, es también conocer algo propio nuestro que está relacionado con lo que están estudiando y que es algo tradicional y que es patrimonio. Entonces me parece que está bueno y que todo lo que sea difusión ayuda y bueno, y va haciendo crecer la cuestión. Bueno, nuevamente gracias. Y esto surgió, digamos, les contamos que yo pasé por tu taller a ver, pregunté, nos pusimos a hablar y así surgió esta charla. Así que yo encantado de haberte conocido. Bueno, está bueno también que hayas podido dar esta charla porque los alumnos, diseño gráfico en la Kennedy es virtual. Entonces tenemos alumnos de todos los rincones del país y algunos también de afuera. Y después esta charla queda grabada y la van a seguir viendo. Así que está bueno también poder federalizar todo el conocimiento que vos tenés, que es mucho y muy, muy, muy valorado. Así que nada, mil gracias y felicitaciones por tu ganas de difundir esto que es nuestro, que creo que nos hace falta como sociedad, ¿no? Tener una identidad fuerte y por los trabajos que haces, que son maravillosos, realmente. Yo que los pude ver en persona, doy fe. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y muchos éxitos a todos y a todas en la carrera. Ahora vamos a caer todos los viernes ahí danos la dirección. Bolívar 1049. Bolívar 1049. Bueno. Ahí justo me están golpeando la puerta. Bueno, anda a atender. Ahí voy. Bueno, gracias. Bueno, Chao, chao. muchas gracias.